Queridas familias, querida comunidad que nos sigue en las redes sociales y que nos sintoniza en el canal de YouTube Laboratorio Autodidacta Podcast, bienvenidos. A este episodio contamos con una invitada, ella es Viviana. En, en realidad quisiéramos que ella nos cuente quién es Viviana. Yo la conocí en la educación alternativa, en algunos workshops en donde compartimos estas experiencias, estas prácticas con materiales. Entonces siempre me quedó las ganas de invitarte para que nos cuentes cómo fue tu camino al elegir otras alternativas educativas. Bienvenida. Gracias, Esperanza. Para mí es todo un honor y un placer compartir contigo un ratito y mi testimonio. Mi nombre es Viviana Mora. Vivo en Bahía Ballena de Osa, Costa Rica, un lugar en la playa hermoso. Soy de profesión, soy docente de educación preescolar de la Universidad Nacional de Costa Rica. Trabajé 15 años con el Ministerio de Educación Pública, tanto en la parte administrativa, docente administrativa y puramente docente, con niños entre las edades de los 4 y los 6 años. Luego me casé y, bueno, pues dejé el trabajo de la escuela porque ya venía mi propia escuela en casa con mis 3 hijos. Em, y esa es prácticamente mi formación. Luego he ido incursionando en el mundo de la educación alternativa y estos nuevos paradigmas de la educación. Bueno, creo que cada uno podría escribir un libro con la vida interesante que tenemos. A mí me gustaría preguntarte en este momento, ¿cuál ha sido el mayor de los retos a la hora de satisfacer tus propias necesidades como mujer, como madre? ¿Y cómo encontraste el equilibrio también para acompañarles a tus hijos que están en diferentes etapas de desarrollo con estas nuevas iniciativas educativas poco conocidas en el medio y que por eso presentan un desafío? ¿Cómo hallaste este equilibrio? Bueno, no ha sido fácil el camino y el equilibrio no ha sido totalmente fácil, sobre todo porque vengo de una formación profesional del sistema tradicional y poder deconstruir, no por completo, pero cierta parte de este pensamiento y de esta práctica ha sido un deconstruir diario. Mis hijos educamos en casa desde que están chiquitos, pero no al 100%, por ejemplo, con mi hija, ¿verdad? Eh, no es fácil también porque uno tiene su parte de mujer. Yo dejé por completo de trabajar para saciar la necesidad de estar con mis hijos en casa. Fue una decisión familiar que tomamos. Mi esposo también colaboraba mucho y era un apoyo fundamental en esta parte, porque teníamos la flexibilidad de que ambos, aunque él trabajaba y era el proveedor, yo estaba más en casa al cuidado de los niños, él se involucraba muchísimo y con la educación alternativa, sobre todo, yo empecé a abrirme un poco más por medio de mi esposo. Él fue un buscador increíble, muy apasionado sobre la educación, siempre estaba en una constante búsqueda del saber, de cómo funciona el cerebro de los niños, cómo funciona el aprendizaje, eh, siempre pensando en el bienestar de nuestros hijos. Ahí nació nuestro sueño de educar en casa y de educar de formas diferentes a la tradicional. No es fácil encontrar ese balance entre la parte familiar y la parte profesional, ¿verdad? Pero es posible y sí se logra.
sí se logra, absolutamente. Em, en algún momento mencionaste que tu esposo implementó un proyecto educativo. ¿Cómo fue esa implementación? Sí, nosotros, mi esposo era extranjero, de nacionalidad húngara. Eh, eh, Iniciamos siempre con esta búsqueda del bienestar de nuestros hijos. Nuestra hija mayor estuvo en el sistema tradicional, parte de su kindergarten, la parte de preescolar, primer grado, segundo grado, tanto en escuela pública como en escuela privada. Y nunca nos sentimos al 100% satisfechos porque sentíamos que ella tenía ciertas inquietudes eh, en las que siempre se sentía no grato, no era un sentimiento grato para ella. Había muchísima presión escolar, empezamos a notar que ella no se sentía bien, no estaba siendo una niña feliz y que se sintiera tranquila, se sentía muy presionada. En segundo grado, cuando llegamos a una escuela eh, privada, ella, una niña hermosa con su alma y con su corazón, siempre estaba siendo comparada con sus compañeritos de grupo, había que trabajarla con su profesora en clases aparte porque no tenía el nivel de los otros niños y había que nivelarla y era algo sumamente doloroso para una niña de 8 años, sentir esa presión de estar siendo siempre comparada con otros y no tener el nivel que se supone que en esta edad deben de tener. Y por esa razón mi esposo empezó a investigar muchísimo, lecturas, podcasts, amistades, siempre estaba con esta curiosidad y en el 2017 él tomó la decisión de iniciar una escuela pensando siempre en nuestros hijos y en el 2018 la escuela tuvo la apertura, se llamaba Cave International Academy, aquí en Uvita de Osa. Y fue un proyecto muy interesante, fue muy gratificante, aprendimos muchísimo. Se trabajaba con una metodología de Project-Based Learning. De cierta forma, siempre estaba dentro del sistema tradicional. Era algo que no nos sentíamos muy a gusto, sobre todo porque había mucha expectativa sobre los niños de parte de los padres, ¿verdad? Muchas veces los padres de familia no logran entender a ciencia cierta cómo los niños aprenden. Y bueno, la escuela abrió en el 2018. En el 2020, en la pandemia, tuvimos que cerrarla, no solo por la pandemia, sino porque mi esposo un año antes enfermó, enfermó de un cáncer repentino, un cáncer fulminante, aproximadamente año y medio. Y él falleció en agosto del 2020 y con él yo cerré la escuela, cerré el proyecto. Y me dediqué a guardarme mi dolor, a guardar mi luto con mis hijos. En ese momento, la pandemia fue algo para nosotros como familia beneficioso porque nos permitió poder acogernos, de poder llevar nuestro duelo, nuestro dolor como familia. Los niños aún estaban pequeños. Y fue doloroso, nos ha tomado tiempo, ya son 5 años de que mi esposo no está físicamente con nosotros, eh, um, pero hemos salido adelante como familia y sobre todo de la mano con esta educación, de la mano con esta forma alternativa de educación en casa, que nos ha ayudado muchísimo como familia. Em, Gracias por compartir un testimonio tan íntimo y tan esencial en la vida de nosotros, las personas, ¿no? Los seres a quienes amamos. Em, Aquí me surge una pregunta, ¿no?
¿Cómo encontraste la fuerza para seguir implementando estos nuevos enfoques? Le digo nuevos por decir de alguna manera las alternativas educativas, pedagogías activas, como quiera uno identificarse, para continuar implementando en esta ocasión, asumiendo tú como madre, em, casi jefa de hogar, y investigando, adecuando, acompañando con estas iniciativas novedosas, poco conocidas en el medio, por ende, presión social encima. Pero tú, ¿cómo agarraste la fuerza? ¿Tuviste una red de apoyo que te permita continuar este camino? ¿Cómo se dio esto? Bueno, la fuerza y la motivación y mi motor siempre han sido mis hijos, el bienestar de ellos y sentirlos que ellos están bien, están tranquilos emocionalmente, están felices. La felicidad no puede ser al 100% y las 24 horas del día, pero están tranquilos, tienen sus momentos y la constante observación en ellos de cómo se encuentran es lo que me ha permitido a mí continuar, empezar y continuar en este camino. Em, en el sistema tradicional tiende a subestimar a los niños, a subestimarlos, a pensar que los niños son solo niños y no verlos como un individuo, ¿verdad? Con su pensamiento propio, con su decisión propia, siempre acompañados de nosotros los adultos y los padres. Pero los niños tienen que ser respetados en su esencia, en su alma, en su corazón, en su mente. Y bueno, la fuerza siempre han sido ellos, siempre han sido ellos. Bueno, también mencionaste y me parece súper valioso lo que acabas de compartir, de que ustedes con tu esposo percibían que tu hija no estaba bien, que no, su sentimiento vital, algo estaba pasando, estaba apagada, estaba triste o no estaba motivada. Y este indicador de que está pasando algo, muchas veces por nuestros apuros diarios no lo percibimos. Y siendo que tus hijos están en el día a día, muchas veces estamos en automático respondiendo a los estímulos de afuera que no podemos percibir qué es lo que está pasando ahí adentro y más en la vida de un niño. Como tú bien dices, se subestima el potencial que puede tener un niño, el ser humano en general. Y entonces ahí lo que te preguntaría es, em, ¿esto te permitió a ti darte cuenta de que algo pasaba y tomaron acciones? ¿Cómo fue esa transición o simplemente te diste cuenta y decidiste no va más a la escuela y hacemos educación en casa o cambia a otro lugar? ¿Cómo afrontaste esa realidad? Porque siempre se piensa de que en la casa no está preparada, de que, bueno, tú eres profesora, ¿no? Tal vez ahí te sientas de alguna manera empoderada, porque muchos papás y mamás nos han hecho creer que no estamos preparados para educar a nuestros propios hijos. Por eso hay que enviarles a la escuela, porque ahí están los expertos que te pueden brindar ese servicio, sea público o privado, pero ahí están. Entonces, ¿cómo lograste salirte de esta programación y sentir que lo hacías tú empoderada en tu casa? Bueno, la transición no es fácil, sobre todo por la presión social. Familias, amigos con los que uno se encuentra de vez en cuando siempre están en esta constante pregunta, ¿cómo está en la escuela? ¿Cómo le va en la escuela? ¿Cómo le fue en los exámenes? Ya sabe Eh, leer. ¿Qué calificaciones tiene? Estas cosas es bastante difícil. Pero cuando yo empecé a notar que ella no se sentía tan a gusto cuando mencionábamos cosas de la escuela, no se sentía muy motivada, le costaba mucho levantarse en la mañana porque
estaba cansada y ya estaba predispuesta, ya había como una predisposición. em, Empezamos a cuestionarnos realmente, ¿es esto? ¿Es esto? Nosotros terminamos la escuela con ella, sobre todo que ya estaba en tercer grado, iba para cuarto. Mis otros dos hijos estaban, uno iniciando el nivel preescolar y el otro el primer grado. Pero sobre todo con ella sentimos esto y en el 2020 que se cerró el proyecto por el fallecimiento de mi esposo y por la pandemia también, yo me quedé como en una nube. Yo no sabía qué hacer. Yo soy docente de formación, pero estaba como emblanquecida. No sabía qué hacer, tenía muchísimo miedo. Em, y en el 2021, que volvieron a abrir un poco las escuelas, y yo no pensaba abrir un proyecto educativo nuevamente, yo dije, mis hijos van a volver a la escuela tradicional, y los llevé a la escuela pública, los matriculé, y en la primera semana fue como fue algo terrible. Ellos estaban asustados, tenían miedo, sobre todo por cómo se estaba manejando la situación de la pandemia. Entonces yo dije, no van más, no van a ir más. Entonces tomé la decisión, no los envié más y nos dimos un tiempo de estar en casa solo disfrutando nuestra compañía, solo verlos, solamente observarlos y ver qué pasaba el día a día. Y con el día a día vi que ellos sí tienen ganas de aprender y de hacer y de jugar y hacer cosas que el sistema tradicional no hace. Entonces empecé a implementar, pues sí, yo tengo la gran ventaja de que tuve mi formación de docente, entonces tenía ideas de qué podía hacer, pero las ideas en algún momento no eran suficientes, no eran suficientes. Entonces empecé a tomar todo el entorno alrededor. Homeschooling, muchas veces las personas piensan que es trasladar la escuela a la casa y toman una habitación o un espacio de la casa con una mesa y ponen un pizarrón Y y apliquen ciertos, el currículum. claro, y se traen el currículum Completo. a casa y realmente yo decidí no hacer esto porque era volverlos a poner en la presión de sentir, tengo que aprender lo que me dicen que tengo que aprender. Y ellos querían aprender otras cosas y desarrollar otras habilidades. Sí, te acuerdo. Sí. Entonces, de esta manera, nosotros continuamos nuestra educación en casa, tomando todo lo que teníamos a nuestro alrededor. A veces sacábamos papel, colores, marcadores y nos sentábamos en la mesa de comer y empezábamos a contar alguna historia o a inventar una historia, a relatar cosas. Y esto lo llevábamos al papel. Otro día estábamos en la terraza de la sala, otro día trasladábamos nuestro espacio, digamos por llamarlo de alguna forma, de aprendizaje debajo de un árbol y salíamos a caminar cerca de nuestra casa y podíamos observar plantas, podíamos observar árboles, hablábamos sobre taxonomía de los árboles, las flores, cómo se reproducen, poniendo siempre mucha atención y mucha observación alrededor. Y así fue transcurriendo el día a día, el día a día. Entonces, siempre estaba muy atenta como cosas que le llamaban la atención para yo poder tomar esa curiosidad que tenían y pues ponerle un poco más de, de cosa académica, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Con eso me ayudaba para poder experimentar con sonidos de las letras, que pudieran aprender a leer. El más pequeño estaba en su proceso de lectura, de aprendizaje de lectura. Entonces, todo lo de alrededor
y nuestro entorno en casa se volvió nuestra escuela, porque realmente la casa es la primera escuela. Los padres son los primeros maestros, los hermanos también son los primeros maestros, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Y, y más o menos así empezamos con nuestra educación en casa y fuera del sistema tradicional hasta el día de hoy. Bueno, tú, por las edades que mencionaste de los chicos, tienes diferentes etapas y siempre se piensa que los niños de tal edad a tal edad hacen tal cosa, y así. ¿Cómo, a ver, primero, cómo llegaste a equilibrar esto que acabas de contar? De no ser profe, no ser enseñante, o sea, no tener esa actitud de enseñante con la actitud de ser mamá, porque por lo general la mamá, bueno, ya solamente haciendo los deberes se pierde la cabeza. Imagínate que estás en el día a día, en la casa, tú mencionas que la observación, esa observación consciente a las necesidades de los chicos, te permite reconocer las necesidades. Esta observación te permite darte cuenta, captar lo que el niño está sintiendo. Y, y esto es un recurso invaluable porque si pones la atención, si eres un observador, si eres testigo silencioso, vas a tener la información y te vas a dar cuenta, vas a recibir la información que necesitas y por supuesto, el momento que percibes eso, les vas a comprender en sus necesidades. Entonces ahí ¿cómo hallar ese equilibrio entre no ser esta profesora que enseña, que exige, y la mamá, que es la mamá, que es amorosa, que es cariñosa, que también da marcos de referencia, comunica reglas, límites? ¿Cómo hallaste? ¿Cómo fue la magia que hiciste? Bueno, no, no sé si será tan mágico, em, pero bueno, el equilibrio es difícil, sobre todo cuando uno viene con la formación, que siempre te ponen esta programación en la cabeza de que tú eres el que transmite, ¿verdad? Porque el niño no sabe, pero tú sí sabes. Em, Es difícil, inclusive el día de hoy muchas veces me sucede que ellos me hacen alguna pregunta o tienen alguna curiosidad sobre algo y yo saco todo mi discurso plenamente y empiezo a hablar y hablar y hablar y cuando yo miro sus caras están como, ay, ya está hablando otra vez tanto, ¿verdad? Cuando en realidad lo que necesitan es ser escuchados y buscar formas de cómo pueden investigar sobre su curiosidad, haciéndoles preguntas, proporcionándoles materiales, ahora ya sean libros o con la tecnología que tenemos también tanta posibilidad de encontrar información, ¿verdad? Y hacerlo juntos, no dejarlos solos, sino ir en un acompañamiento y analizar la información y compartirla entre nosotros, discutirla, qué pasaría, hacer muchas preguntas generadoras de pensamiento. Es difícil para uno como adulto poder muchas veces callarse, ¿verdad? Hacer un acompañamiento en silencio. Silencioso. Difícil, Claro, ¿no? Difícil, pero claro, es posible, ¿no? sí, y en esa constante observación pude ir viendo las diferencias de mis hijos, lo que funcionaba con uno no funcionaba con otro. La energía que tenía uno en movimiento, el otro era un poco más tranquilo. Mi hija tiene muchísimas habilidades con sus manos, muy artesanal, y eso por ese lado es donde yo intentaba siempre como incentivar su creatividad y de explorar con técnicas y tratar de tal vez no decírselas, pero encaminarla a probar con cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, sí sí es una constante observación de los chicos, no solo de ellos, sino conmigo misma, de mi actitud, porque pues yo soy un ser humano también. Muchas veces emocionalmente uno no se encuentra bien por diferentes circunstancias, ya sea
mi trabajo externo que también tengo, de cómo proveer la parte económica, de cosas que suceden a nuestro alrededor, uno a veces no está al 100%, pero en el momento en que uno logra ser consciente y conversándolo con ellos, vuelve a encauzar, porque pues Claro. la vida y el día a día es así, ¿no? Es como un constante viene y va. Sí, justo te iba a hacer una pregunta, ¿no? Porque creo que el mayor de los desafíos en las relaciones familiares es la convivencia. Y prácticamente para mí, desde mi perspectiva de acompañante también de procesos a familias, de centros educativos, lo que yo siempre pienso es que lo que el ser humano necesita es aprender a convivir. En esta situación familiar está la convivencia, como tú dices, no, todos son distintos, todos los miembros de la familia con nuestras necesidades, con nuestros egos, con nuestras realidades, y la convivencia se torna, se complejiza, y también hay a veces diferencias, conflictos. ¿Cómo ustedes llegan a resolver un conflicto en esta comunidad de cuatro? Claro, a veces en algunas ocasiones es un poco complejo. Eh, Mi hija mayor le lleva 3 años a su hermano y el siguiente le lleva 1 año y 3 meses al siguiente. Entonces, ahí hay una diferencia de edad un poco corta. La convivencia diaria, el verse todos los días, el compartir el espacio, puede llegar a ser cansado para todos. Em, lo más importante es ser respetuoso, es ser absolutamente respetuoso con el sentimiento que están teniendo en ese momento. Si no quieren compartir un espacio o no quieren compartir algún material, están en todo su derecho de no hacerlo. Cada uno tiene que ser protegido en su individualidad y al otro aprender a ser paciente, a que su hermano también pueda tener sus descargas. El diálogo es fundamental, el diálogo, el poder conversar e intentar empatizar con lo que la otra persona está sintiendo en ese momento, es absolutamente importante, es muy importante, porque los conflictos se dan siempre, sobre todo entre hermanos, ¿verdad? Sobre todo entre hermanos, pero es importante también no dejar mucho tiempo y que se puedan solucionar de una forma amorosa y tranquila. Sí, bueno, en realidad en la convivencia lo fundamental es tener en mi experiencia, un marco de referencias claro, conciso y firme, que es lo que permite que funcione. Entonces, nosotros identificamos reglas, acuerdos de convivencia, que sean pocos, porque si son muchos ya se tensiona en el ambiente, y que todo, bueno, que los adultos hayamos consensuado y también se den a conocer, se comuniquen, que todos estén sabiendo que van a haber estas reglas, estas referencias, estos límites, y que es para todos. Porque en el momento que los adultos también los cumplimos, los niños sienten que no es injusto, porque entonces Claro. siempre manejan la palabra, ay, no es justo, no es justo, no es justo. Y claro que no es justo cuando pensamos que a los que hay que disciplinar o educar es solamente a los niños, cuando realmente las reglas y acuerdos de convivencia lo que permiten es relajar el ambiente y Claro, darle al otro. Ujú, Cada familia es una cultura, cada familia necesita tener sus propias reglas, sus propios límites, ¿verdad? ujú, Ojalá consensuados, y es como lo hemos hecho en casa también, exponiendo situaciones y bueno, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo con esto? ¿Crees que esto pasó por esta razón o cómo te sentiste? ujú. Y absolutamente, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, nuestras responsabilidades de cada uno de colaborar en el hogar.
quién recoge la ropa sucia, quién le da de comer al perro, quién limpia la caja del gato. Esto va en una constante circulación semanal para que todos participen de la misma forma, de la misma manera, que tratar de ser lo más equitativo posible, incluida yo, ¿verdad? Porque nosotros somos el modelo. Los niños solamente van a copiar Sí. de nosotros nuestros comportamientos. Entonces, pues hay que involucrarse de esa manera, hacerlo de forma activa. Y ahora, después de haber vivido todas estas experiencias y de que en el día a día te ha tocado recrear situaciones, desprogramar otras, bueno, los hijos también son un fabuloso espejo donde nos proyectamos y en el que nos miramos. Eso es lo lindo, ¿no? De los hijos, que también ellos te dicen, a mí no me gusta esto o deberías de hacer lo otro. Sí te dicen. ¿Y cómo sientes que te ha ido? ¿Sientes que has logrado no solo cuidar y proteger la integridad, sino que has podido con estas iniciativas de educación alternativa preservar su esencia, que ellos también puedan llegar a un estado de madurez de acuerdo a su etapa de desarrollo, para que viviendo plenamente cada etapa de desarrollo, ellos pueden tener ese sentimiento de felicidad, ese ese sentimiento vital, el sentimiento vital que tu niña tenía en aquella época de que algo pasaba. ¿Cómo ves el sentimiento vital ahora? Absolutamente, porque en este tipo de educación, eh, el niño es respetado, es respetado él puede ser libre en ser quien es y mostrarse tal cual es. Ujú, Al hacerlo de esta manera, ellos tienen la seguridad, van a tener confianza en sí mismos de poder tomar decisiones porque no están solos, están acompañados. Entonces, creo que es muy ventajoso. En el sistema tradicional normalmente siempre están comparando los unos con otros, inclusive hasta cuando tienen que entrar o salir de la escuela hacen una línea y va del más pequeño al más grande, ¿verdad? Siempre hay una comparación hasta de tamaño, porque yo siempre tengo que ir atrás cuando yo también quiero ir adelante y solo porque soy un poco más alto tengo que ir atrás. Siempre existe, claro, Exacto. muchos niños hasta llegan a sentirse mal, ya sea porque es muy pequeño o porque es muy grande, cuando puede ser una línea normal, arriba, abajo, ¿verdad? Entonces, al no estarse comparando los niños uno con otro constantemente, al no estar siendo medidos con test, ¿qué tanto sabe? Hay que Ujú, poner a prueba este conocimiento. Em, Han hecho que mis hijos se sientan más seguros, que tengan una autoestima más tranquila, ¿verdad? ujú. Más propia. ¿Has topado algo bueno, en mi caso, hay varios parámetros que me hicieron tomar la decisión de no acudir a un sistema tradicional para mi hija? Lo primero es la competitividad. Y a eso se llega a través de la comparación. El momento que te comienzan a comparar que este niño es el número uno y el otro no, se da ese espíritu de competir con el otro para demostrar quién eres. Eh, Eso a mí me pareció terrible y siempre me he manifestado y estoy de acuerdo con Humberto Maturana que expone que el amor es la aceptación al legítimo otro, inclusive en las cosas absurdas. Y, y lo contrario a la no aceptación es la negación y la competitividad es la negación de sí mismo. Entonces, esto fue uno de los elementos que me ayudaron a tomar esta decisión. Y lo otro, la obligatoriedad. O sea, la educación.
tradicional es obligatoria, es impositiva, es autoritaria, en donde el maestro es el que sabe y el niño el que no. Entonces, con esos argumentos a mí me ayudó mucho a tomar una decisión. Y lo que acabas de mencionar de la comparación y de la calificación, pero siempre también cuando estás en un sistema alternativo dicen, ¿y ustedes cómo evalúan? ¿Te ha llegado a ti esa pregunta? ¿Cómo saben? Claro, Los hijos saben, te pueden evaluar. claro, porque siempre están muy curiosos de cómo hacen para aprender, cómo tu niño puede aprender sin ir a la escuela. Tanto sabes tú para enseñarles a ellos y sobre todo cuando crezcan van a poder ir a la universidad, están en la capacidad de ir a la universidad, tienen el suficiente conocimiento para ir a la universidad. Esas son las preguntas que siempre están Mm, haciendo, sobre todo con mi hija que ahora tiene 16 años. Claro, por supuesto que está en toda la capacidad en caso ella quiere estudiar una carrera profesional. Si ella quiere ser artesana, si ella quiere ser pintora, ella va a hacer lo que ella quiera hacer y va a hacer lo mejor que ella pueda hasta donde quiera. Si quiere ser la número uno, lo va a hacer por su propia voluntad. No es algo impositivo. Y en el día a día, pues yo me doy cuenta cómo mis hijos van aprendiendo, porque por medio de los cuestionamientos que yo les hago, por medio de las preguntas generadoras de pensamiento, observándolos en sus movimientos, inclusive cuando montamos en bicicleta, cuando los ves en la playa correr detrás de un balón, cuando están intentando colgarse de una cuerda, vas viendo que tiene un desarrollo en su etapa que está. Porque uno cuando hace la educación en casa simplemente no se sienta a ver qué pasa. También hay que pues, estudiar. Hay claro. que estudiar, hay que leer, hay que informarse, hay que traer libros de todo tipo, ¿verdad? De cómo va el desarrollo de los niños, qué puedes esperar. Pero sobre todo lo más importante es tener paciencia. Todos los niños, todos los niños aprenden, todos los individuos aprenden de una forma diferente. Unos requieren un poco más de tiempo en algunas áreas, otros no lo necesitan tanto. Entonces, yo en el día a día y cuando ellos están con personas ajenas, recién conocidos o con otros amigos, la forma en cómo ellos se expresan, cómo hablan o cómo se comportan, es el mayor indicador de que estoy haciendo las cosas bien. Son solidarios, les gusta, porque también tenemos otros círculos sociales, no solamente en casa, también juegan al fútbol en la cancha de nuestro pueblo, están ingresando ahora a un equipo de básquetbol, todo siempre de la forma más comunitaria posible. Clases, un profesor de taekwondo trajo sus clases acá, entonces cuando ves que son sociales, que tienen este compañerismo con los otros, que son abiertos, no son niños aislados, no son niños que los he extraído y los he puesto como en una vasija de cristal, no, son niños con un desarrollo normal. Sí, bueno, como tú mencionas, sí, si estás presente como padre, sí, y madre, te das cuenta que cuando hay un desarrollo equilibrado, cuando sientes que hay un estado de madurez y una responsabilidad, bueno, nosotros siempre creemos que la responsabilidad es un estado de madurez. Y también porque ellos pueden verte a ti como referente, ¿no? Y ellos aprenden. Siempre hay esa, ¿cómo se diría? La idea equivocada que los niños no socializan en la casa, sino que tienen que salir a socializar en otros entornos. Bueno, pueden suceder ambos, pero en la casa se da la complejidad de relaciones sociales que hay en la casa es increíble. Y si son varios hermanos, muy, muy rica la interacción. Entonces, em, me parece bien, bien lindo. Yo creo que lo que yo puedo percibir de tu proceso es que
este entendimiento de que el niño tiene un potencial inmenso, un potencial ilimitado y asombroso, eh, te permite confiar en que ese ser va a ser un humano íntegro, un humano que está en armonía consigo. Y me parece valioso también otro aspecto, ¿no? Tú dices, en el diálogo nos encontramos, conversamos, es necesario hablar y hablar. Y también te das cuenta de que ellos en cierto momento ya no quieren escuchar la voz de otro, quieren también escuchar su propia voz, esa voz que te dice que quieres, que no quieres, si estás bien, si estás mal. O sea, la posibilidad de que escuchando tu voz interior puedas tomar decisiones y también ser autocrítico. Eso, si es que nosotros les inundamos de nuestro discurso, de lo que pensamos, de lo que creemos, realmente interfiere en que él pueda tomar contacto con este ser interno. Pero sí, es necesario que los niños también tengan referencias. Entonces, imagínate qué trabajo más delicado que tenemos que hacer allí. Además que también ya como adultos vamos descubriendo qué creencias limitantes ya no quieres reproducir, ni tú misma ni con tus hijos. Entonces ahí es un trabajo interior bien intenso el que del adulto, el tuyo como mamá, como proveedora, como cuidadora, todo Absolutamente. eso. Claro, absolutamente. Es un trabajo inmenso diariamente, ¿verdad? El poder ser también consciente de estos acuerdos que necesitamos, de poder respetar y a veces dejar de ser tan invasivo en sus decisiones, en sus conversaciones y dejarlo ser. Realmente es dejarlo ser. Ser. Ujú. Bueno, y la pregunta del millón. Bueno, tus hijos están creciendo y tú les vas acompañando de acuerdo a lo que vas observando, sintiendo y conociendo, porque qué lindo que tú actúas también con conocimiento, dices, o sea, a veces se piensa que si una mamá asume esto de educar y criar a sus hijos, va a estar en la casa y sí, haciendo muchas cosas, porque el tiempo falta para una mamá de labores que toca hacer, pero también educándote, estudiando, investigando, interesándote, ¿no? En temas que sabes que ya están por venirse. Con una hija adolescente, no me imagino, porque en realidad ellos con ese trabajo tan intenso, tan fuerte a nivel interno, a nivel neurológico, psicológico, esa pregunta de quién soy yo, que todavía los adultos no encontramos las respuestas, esa es la que emerge en esos momentos, ¿no? El autoconocerse, la construcción de su identidad. Entonces yo me imagino que todos esos son nuevos desafíos, pero así también como Vivi, como la mujer emprendedora. ¿Qué es lo que tu propósito ahí, futuro, presente? ¿En qué estás aportando? Eh, Bueno, yo me veo acompañando a mis hijos hasta mucho tiempo. tiempo, el Sí. tiempo que ellos necesiten que yo los acompañe de forma respetuosa. Actualmente trabajo en un proyecto de educación. Soy cofundadora de este proyecto que se llama Casa Azulara en Bahía Ballena de Osa. Es un centro de atención infantil alternativo. Recibimos niños de los 3 años hasta la más grande, que es mi hija en este momento, 16. Ujú. Tenemos 3 años de estar en funcionamiento y nace más que todo por esta curiosidad de otros padres de poder educar de una forma diferente, de una forma alternativa, no del sistema tradicional. Y bueno, pues nos unimos y estamos acompañando a niños en estas edades de 3 a 16 años en diferentes grupos.
y creo que ese es mi grano de arena, ¿verdad? Tanto con mis hijos como con la comunidad, como con el mundo y conmigo misma. Es un aprendizaje constante. Y me veo por mucho tiempo más, creo, haciendo, haciendo y abriendo caminos en este tipo de educación que, como en un inicio decías, mucha gente cree que es nuevo porque nos han borrado de nuestra memoria cómo se educaba antes, cómo eran... anteriormente cómo se criaban los niños siempre en una comunidad, en una tribu donde todos cuidamos, ¿verdad? Las familias ahora se sienten muy solitas, muchos nos sentimos muy solos cuando empezamos a tener estas inquietudes de, está bien que mi hijo permanezca en el sistema, aunque yo sé bien que no lo está, porque él sufre. Él sufre y me mantengo ahí porque la sociedad dice que es lo que tiene que ser. Entonces, ahí hemos ido encontrando, yo he ido encontrando familias en el camino donde están dando un paso al frente, un paso adelante y siendo valientes, así como lo estoy siendo yo cada día, en decir, yo voy a educar a mis hijos en casa. O de una forma alternativa, ahora ya no estamos educando o no estamos llevando este proceso tan dentro de nuestra casa, sino que lo estamos trasladando a otro lugar donde se pueden encontrar con otros niños en condiciones muy similares. Entonces, creo que estamos haciendo un trabajo, todas las personas que estamos en esta educación alternativa, estamos haciendo un trabajo valiosísimo, valiosísimo, porque escuchas en redes sociales, en las noticias, como la gente a veces se queja de que hay tanta inseguridad, hay tantos robos, está sucediendo esto, son irrespetuosos, roban, todas estas cosas, pero es producto de el tipo de educación que hemos venido dándole a los niños de este mundo. Entonces, creo fielmente que este tipo de educación siempre es para mejor, siempre es para mejor. Sí, bueno, me ha encantado conversar contigo. Em, es fundamental que no nos sintamos aislados o solos. Nos han hecho creer también que si estamos como familia recogida en un recogimiento, claro, ya se aíslan, están un poco más y confinados. Pero en realidad sí es importante proteger nuestra membrana para que ahí se pueda dar la vida, que la vida florezca. Y eso no es como tú mencionaste, no, en una burbuja de cristal o algo de cristal. Sí, Y tener una membrana semipermeable, como también Gaia, Pachamama la tiene, y nosotros también tenemos una membrana que protege lo claro. de dentro y a lo de afuera, ayuda a que la vida se dé, que se den los procesos de vida, a que eso emerja, a que pueda ser. Entonces, en ese sentido, nos falta, y es una invitación a hacer realidad esa red humana, para no sentirnos que vamos navegando en solitario por aguas profundas, sino que sí, que habemos otros, como tú mencionaste, que habemos más gente, que no somos los únicos, y sobre todo que sí es posible eh, educar a nuestros hijos sin que el Estado lo haga por nosotros, sino nosotros empoderarnos y cuidar de ellos. Sí es un desafío bien grande, pero es posible. ¿Tienes algunas palabras que quisieras animarles a las familias? Por supuesto, es una invitación a escuchar su corazón, escuchar su alma, escuchar a sus hijos y a ser valientes. Realmente hay que ser valientes y ponerse unos auriculares y no escuchar tanto el ruido de la sociedad en estás educando mal o esto no es lo correcto o no, porque nosotros, los padres no venimos con un manual, pero sí venimos con una intuición, tenemos este sentimiento de innato de saber qué está bien, qué siento yo que mis hijos podrían estar mejor.
Entonces, la invitación es adelante, adelante. Somos pocos, pero somos fuertes, somos unidos y hay que crear este enraizamiento, poder tejer estas raíces, como las plantas debajo de la tierra todas están conectadas en sus raíces, pues nosotros también, es conectarse, leer mucho y, y tener pues también la humildad, ¿verdad? La humildad de llevar este proceso con mucho amor, con mucho cariño, muy respetuoso sobre todo de estos seres tan especiales que son nuestros hijos. Cada uno de nuestros hijos son seres sumamente especiales y sí se puede. No es fácil, no hay que romantizarlo de que, ay, qué bonito, pintan y hacen y los niños no tienen rabietas y no lloran y no se cansan y duermen 8 horas o 10 horas por completo. Pues no, no es fácil. Pero es enriquecedor porque es aprendizaje de vida, es aprendizaje de vida. Y estás acompañando a tu hijo. ¿Qué más razón que puede existir? Acompañar a tu hijo en este proceso de vida tan importante. Bueno, de lo conversado me quedo con practicar la ciencia que tú dices, la ciencia de la paz, paciencia. Esa ciencia hay que ponerla en práctica cada día de la vida porque las relaciones de los seres humanos son complejas y bueno, esa es nuestra tarea, nuestro aprendizaje en este mundo, en Ujú. este mundo, en esta dimensión. Bueno, gracias Vivi por contarnos tu vida, por hacernos sentir que podemos y, y gracias a ustedes, familias queridas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como laboratorio-autodidacta.22, en Facebook como Laboratorio Didáctico y en nuestro canal de YouTube como Laboratorio Autodidacta Podcast. Y no se olviden que seguimos corazonando juntos.